Si tú divides la composición gaseosa entre la composición líquida, esta relación de composiciones se denomina constante de equilibrio, ¿no? Para el componente I, que en términos de coeficiente de fugacidad sería esto que está acá, en términos de coeficiente de fugacidad. Estos coeficientes de fugacidad, ¿de qué dependen? Pues de la temperatura, de la presión, del volumen molar de la fase y de la composición de la fase. Y eso lo puedes estimar con una ecuación de estado, por ejemplo utilizando esta ecuación. Aquí, esto lo aplicas tanto para la fase gaseosa como para la fase líquida. ¿Dónde entra la ecuación de estado? Acá. Esta P que ves aquí, aquí reemplazas la ecuación de estado. ¿Recuerdas? Con la ecuación de P Robinson, P es igual a RT sobre B menos B menos A sobre B cuadrada y todo lo demás. Ya, esa ecuación lo reemplazas aquí. Lo derivas con respecto a los moles del componente I, luego lo integras respecto al volumen y ya tienes la ecuación del coeficiente de fugacidad. Y eso no es muy complicado. En muchos libros está la solución de esa integral para los modelos clásicos como Penn Robinson. Entonces, de esa manera obtienes los coeficientes de fugacidad. Aquí hay un detalle. Dentro de la solución de este coeficiente, que es así, tú necesitas determinar o conocer el volumen molar de la fase, tanto la gaseosa como la líquida. Y tú sabes que los volúmenes molares lo puedes obtener a partir de la misma ecuación de estado, ¿no? A partir de la temperatura, la presión y la composición puedes determinar el volumen de la fase. Por supuesto de manera iterativa, ¿no? Porque el volumen dentro de la ecuación de estado no es explícito. Hay que aplicar algún procedimiento numérico para poder resolver la ecuación de estado y calcular el volumen molar. Con este sistema de ecuaciones tú también puedes determinar el equilibrio líquido-vapor. Aquí también se necesita de un procedimiento. En el libro de Introducción a la Termodinámica de Smith se presenta ese procedimiento. Hay un procedimiento ahí. Yo he tratado de poner ese procedimiento en términos de texto y agregando unas cositas más que tal vez no aparecen en ese diagrama. Y más o menos el procedimiento comprende 9 pasos. Bueno, aquí solamente está el procedimiento para el cálculo de burbuja a temperatura constante. Tú conoces la temperatura, conoces la composición de la fase líquida, entonces con ello podrías calcular la presión y la composición de la fase gaseosa siguiendo todo este procedimiento, ¿no? En donde se necesita de ecuación de estado. Y al igual que en los procedimientos anteriores, también son procedimientos iterativos. Si estás en el paso 9, el último paso es un criterio de convergencia, donde si no se cumplió la condición establecida, tienes que retornar al paso número 3 para continuar el procedimiento otra vez. Y en el paso 8 hay otro proceso iterativo. Así que acá hay dos procedimientos iterativos, uno anidado en el otro. Entonces, en resumen, ¿qué herramientas tenemos para el cálculo del equilibrio líquido-vapor? Si tú estás trabajando en un sistema en donde la mezcla de componentes, más o menos tú ves que es una mezcla ideal, es decir, la no idealidad es baja. Si es baja significa que es una mezcla ideal, y además esa mezcla está a baja presión, o sea que tu sistema tiene una presión baja y es casi ideal o tiene muy poca no idealidad, entonces tú podrías utilizar la ley de Raoult para el cálculo del equilibrio líquido-vapor. Mezcla de hidrocarburos, por ejemplo. Tienes una mezcla de hidrocarburos de puro alcanos, donde la presión es baja, entonces puedes aplicar la ley de Raoult y los resultados no deberían alejarse mucho de lo que uno esperaría encontrar en forma experimental. Por ejemplo aquí, ¿no? En este caso el sistema benceno-tolueno. La mezcla entre el benceno y el tolueno es más o menos una mezcla ideal, son dos sustancias muy similares. La presión, fíjese, es baja, estamos hablando de 0,26 bar, son presiones relativamente bajas. A esas condiciones, este sistema de equilibrio tú lo podrías predecir fácilmente utilizando solamente la ley de Raoult. No te compliques con los coeficientes de actividad, con la fugacidad, no es necesario. Si quieres lo puedes hacer, pero no es tan necesario. No deberías tener mucho error si aplicas solamente la ley de Raoult. Los puntos que ves ahí son los valores experimentales, por si acaso, son los valores reales, y las líneas son los valores calculados. Y como puedes observar,
lo que predice el modelo de Raoul, pues prácticamente es lo mismo que uno lo obtiene en forma experimental. Hay una muy buena relación. Pero ¿qué pasa si sigues trabajando a baja presión, o si quieres baja presión y presión moderada, pero tu mezcla es no ideal? Entonces, si tu mezcla se aleja de la idealidad, pero la presión sigue siendo baja o moderada, entonces una buena alternativa, o lo que deberías hacer, es utilizar la formulación gamma phi. Con la formulación gamma phi tú puedes hacer predicciones del equilibrio líquido-vapor a baja presión o a presión moderada para sistemas no ideales, pero también para sistemas ideales. También, porque si lo haces con Raoul, pues también lo puedes hacer con esto. Por ejemplo, aquí el etanol agua. El etanol agua es una mezcla altamente no ideal, ¿no? Por la presencia de los enlaces puentes de hidrógeno entre el agua y el etanol. Tanto así que forma un azeótropo inclusive, ¿no? Basta con que haya la presencia de un azeótropo para que tú sepas que la mezcla es no ideal. Este sistema está, fíjense, a baja presión, 0,9 bar, es casi una atmósfera. Estamos a presión baja, pero es altamente no ideal. Entonces en ese caso puedes utilizar la formulación gamma phi. Y como puedes observar ahí, los puntos son los valores experimentales, las curvas es el valor calculado. Y pues hay una muy buena predicción del modelo respecto a los valores experimentales. Claro, eso va a depender mucho de los parámetros de interacción binaria del modelo del coeficiente de actividad. Eso por supuesto, estamos suponiendo que tenemos unos buenos parámetros de interacción binaria. Entonces, en base a eso, vemos que el modelo da pues muy buenos resultados. Ahora, pero ¿qué pasa si ya no estamos a baja presión o a presión moderada, sino más bien estamos a presiones altas? Si se está trabajando a presiones altas, pero tu sistema es más o menos ideal, o al menos se acerca a la idealidad, o tiene baja no idealidad, ¿qué modelo puedo utilizar? No puedes utilizar la formulación gamma phi, por lo que expliqué hace un momento. En ese caso, puedes utilizar la formulación phi, o decir, utilizar ecuaciones de estado. Con este modelo, tú puedes calcular equilibrios líquido-vapor a presiones altas, incluso a presiones moderadas. A baja presión tal vez no es muy recomendable. Conceptualmente podrías aplicarlo hasta a baja presión, pero tal vez no es lo recomendable. Hasta presiones moderadas podría estar bien, pero siempre en sistemas que tengan muy baja no idealidad, ¿no? Que se acerquen a la idealidad. Por ejemplo, aquí tengo el sistema dióxido de carbono decano. Ambos son sustancias apolares, es decir, no hay fuerzas electrostáticas, no hay puentes de hidrógeno. Eso, desde el momento que uno tiene sustancias apolares, uno ya más o menos supone que el sistema tiene poca no idealidad, es decir, que de cierta forma se acerca a la idealidad. No es ideal del todo, porque el hecho que el CO2 sea una molécula pequeña y el decano sea una molécula grande, esa diferencia de tamaño molecular le da cierta no idealidad, pero no es tan alta como la que tendría el etanol y el agua, por ejemplo. En este caso tengo este sistema a 150 bar, son presiones altísimas, y si te fijas, la región de equilibrio no se prolonga en todo el eje de composición, solamente hasta cierta zona. En esta parte que ves aquí no hay región de equilibrio. Los puntos representan los datos experimentales, mientras que la curva representa la predicción del modelo. En este caso se ha utilizado seguramente alguna ecuación de estado. Vemos que no es del todo, o sea, no es que el modelo haga una predicción muy buena, ¿no? Porque fíjense cómo aquí los puntos están un poco alejados de la predicción, pero al menos hay cierta tendencia a tener una predicción más o menos aceptable, ¿no? Más o menos aceptable, ¿no? Es justamente lo que el modelo que les mencioné hace un momento. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa si estamos frente a un sistema de presión alta, pero además presenta alta no idealidad? En ese caso, ya sí empieza a tener tal vez menos herramientas para hacer una predicción de este tipo. Tal vez una alternativa es esto.
Es una combinación de ecuaciones, entre una combinación de ecuaciones de estado con modelos de energía libre de Gibbs de exceso. A ver, ¿qué cosa es esta energía libre de Gibbs de exceso? Bueno, esta propiedad está directamente relacionada con los coeficientes de actividad. Si tú recuerdas, cuando vimos funciones de exceso, vimos cómo este GE depende de los coeficientes de actividad. Quiere decir que aquí están metidos los coeficientes de actividad. Y por este otro lado, tengo ecuaciones de estado, como las que se utilizaron acá. Es decir, que aquí hay una combinación de estos modelos con estos modelos que está aquí. Estos coeficientes de actividad con estas ecuaciones de estado. Combinando ambos, uno puede tener modelos que te permitan predecir el equilibrio en esta zona. Pero fíjate que no se prolonga hasta aquí, solamente hasta cierto punto nada más. Incluso no solo acá, incluso puedes trabajar en toda esta zona que está aquí. Acá tengo el sistema acetona-agua. El sistema acetona-agua tiene una cierta no idealidad, no es una mezcla ideal esto, ¿no? Porque inclusive forma azeótropo cuando la presión es baja. Y además estoy a presión más o menos alta, miren, 6 bar, o 3,6, perdón, más o menos alta. Entonces, para estas condiciones, tal vez este modelo podría dar cierto resultado. Sin embargo, aquí se optó por un modelo de este tipo y las curvas que ven ahí es la predicción, mientras que los puntos son los valores experimentales. Estas son las herramientas matemáticas que tenemos para la predicción del equilibrio, porque son modelos un poquito más complejos. Son modelos que involucran la energía libre de Gibbs, que está relacionada con los coeficientes de actividad. Por ejemplo, el modelo de Wilson en realidad proviene de un modelo de energía libre de Gibbs de exceso. Esta ecuación proviene de aquí. A veces uno piensa que esto viene de acá. No, esto proviene de modelos de este tipo. Al igual que el modelo NRTL. El modelo NRTL en realidad proviene de este modelo de la energía libre de Gibbs de exceso. De ahí se deriva este de aquí. ¿Cómo? Aplicando esta ecuación. Entonces, cuando se combinan las ecuaciones de estado con estos modelos de energía libre de Gibbs, donde están los parámetros de interacción binaria, ahora solamente se trabaja con esto. Para tener en cuenta las interacciones que hay entre las especies, se utilizan estos modelos de energía libre de Gibbs junto con las ecuaciones de estado. Esto se incorpora dentro de las reglas de mezcla de la ecuación de estado. Pero ¿cuál regla de mezcla? ¿La de Van der Waals? No. Aquí hay otras reglas de mezcla. Por ejemplo, una de las más conocidas es la regla de mezcla HB. La regla de mezcla para determinar el parámetro A de la ecuación de estado. Y en esta regla de mezcla aparece la energía libre de Gibbs en exceso. Y esto que está aquí es reemplazado por un modelo de este tipo. Y aquí entran los coeficientes de actividad, entran acá. Se combinan con la ecuación de estado a través de las reglas de mezcla. Otra regla de mezcla es la WS. Esta regla de mezcla también es muy conocida y muy buena también. Y aquí un poquito más compleja. Fíjate, acá está el parámetro A de la ecuación de estado y aquí aparece la energía libre de Gibbs de exceso. Y aquí es donde reemplazas estos de aquí. Y ojo, no solamente puede ser Wilson o NRTL, podría ser Uniquark, hasta Unifac. Tú puedes tener la energía libre de Gibbs con el modelo Unifac y reemplazarlo acá, y ya si con eso ya lo combinas con la ecuación de estado, ¿no? Por supuesto que tal vez la matemática sí es un poquito más compleja, pero bueno, es el precio a pagar para tener una predicción en aquellas regiones donde tal vez es un poquito complicado predecir el equilibrio.